Evangelio de hoy. Tema: no pondremos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis. Israel quería a José más que a sus otros hijos, pues le había nacido en su ancianidad. Incluso le había hecho una túnica con mangas. Sus hermanos, viendo que su padre le prefería a sus otros hijos, le tomaron rencor y hasta le negaban el saludo. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Miren, les dijo, el sueño que he tenido. Estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo, cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha. Entonces las gavillas de ustedes la rodearon y se postraron ante la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿eso quiere decir acaso que tú vas a reinar sobre nosotros? ¿O que vas a mandarnos? Y lo aborrecieron más aún, a causa de sus sueños y de sus interpretaciones. Tuvo José todavía otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño. Esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Su padre, que también lo escuchaba, lo reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti? Sus hermanos se pusieron envidiosos con él, mientras que su padre conservaba esto en la memoria. Sus hermanos habían ido a apacentar el rebaño de su padre, a Siquem, e Israel dijo a José, tus hermanos están cuidando las ovejas en los pastos de Siquem. Ven, que quiero mandarte donde ellos. Contestó José, aquí estoy. Su padre le dijo, anda a ver cómo está el rebaño y cómo se encuentran tus hermanos, y ven después a contármelo. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Un hombre lo vio que andaba perdido por los campos y le preguntó, ¿qué buscas? Le respondió, estoy buscando a mis hermanos. Dime, por favor, ¿dónde están con sus rebaños? El hombre le contestó, se han ido de aquí, pues les oí decir, vámonos a Dotán. Y José salió en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Al verlo desde lejos y antes de que llegara, se pusieron de acuerdo para matarlo. Se dijeron, allí viene el soñador. Este es el momento. Matémoslo y echémoslo en un pozo cualquiera, y diremos que algún animal feroz lo devoró. Allí vamos a ver en qué quedan sus sueños. Al oír esto, Rubén quiso salvarlo de sus manos. No lo maten, no derramen sangre, les dijo Rubén. Échenlo más bien en aquella cisterna allá en el desierto, pero no pongan las manos sobre él. Esto dijo para sacarlo de sus manos y devolverlo después a su padre. Fue así que cuando José llegó junto a ellos, le sacaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron a una cisterna que estaba seca sin agua. Se sentaron para comer, cuando alzando los ojos vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con sus camellos cargados de goma, de bálsamo y resina que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y tapar su sangre? Mejor vendámoslo a esos ismaelitas y no pongamos nuestras manos sobre él, pues es nuestro hermano y carne nuestra. Sus hermanos le hicieron caso, y al pasar unos madianitas, que eran mercaderes, sacaron a José del pozo, lo vendieron a los madianitas por 20 monedas de plata, y éstos llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción, y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, clavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedraron. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último envió a su hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron: ese es el heredero. Lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron, pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Le contestaron: hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído cierta escritura? Dice así: la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo a ustedes: se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo, que lo consideraba como un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. La parábola de hoy nos deja atónitos. El dueño del campo plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar, edificó una torre y por último la arrendó a unos viñadores para que la trabajasen. Es aquí donde empieza lo inaudito, porque uno a uno los viñadores mataron a los servidores que envió el propietario. El propietario podía haber enviado la guardia de la ciudad. Sin embargo, después de mandar a varios de sus siervos, envió a su hijo único. ¿Dónde está la prudencia de esta actitud? ¿Dónde está escrito:
que en caso de que el heredero fuese asesinado, el asesino heredaría los bienes del propietario. Cualquier persona con un poco de justicia diría que Jesús tomó una actitud un poco insensata. Sin embargo, Cristo estaba contando su propia historia a los fariseos. ¿Por qué justamente a los fariseos? Porque quería salvarlos. Porque ninguno puede burlarse de Dios cuya bondad y justicia son infinitas. Sin embargo, esa viña también podemos ser tú y yo. Tantos dones que hemos recibido de parte de Dios con tanto amor y delicadeza, y que tal vez no hemos respondido siempre a esos cuidados del viñador celestial. Es más, quizás no le hayamos dado frutos buenos, sino solo uvas amargas y podridas. Cristo está esperando que también nosotros le demos los frutos a su tiempo. ¿Qué frutos has dado a Dios hasta el día de hoy en tu vida? ¿Eres tú uno de esos viñadores homicidas que rechazan a Cristo con su rebeldía, incredulidad o indiferencia? Ojalá que no. Cristo es la piedra angular de la historia, y el reino de los cielos que Cristo ha conquistado con su muerte, por amor a nosotros, se entregará solo a esos que han sabido dar en el momento oportuno los frutos de la viña al propietario. Cristo, por tanto, debe ser la piedra angular de nuestra vida. No podemos permanecer indiferentes ante las exigencias de esta parábola. O entregamos los frutos al propietario de la viña cuando él nos los pida, o no se nos entregará nada a cambio. No existe una tercera posibilidad. ¿Estaríamos preparados si Cristo nos pidiera cuentas en este momento? Agradecer tantos dones que hemos recibido de parte de Dios con tanto amor y delicadeza, y responder con obras a esos cuidados del Padre. Hermanos, José perdonó a sus hermanos y se convirtió en gran bendición para ellos. En la cruz, Jesús nos otorgó perdón y nos trajo vida, y el signo hermoso de esto fue cómo perdonó a los que le habían conducido a la cruz y a la muerte. Que Dios nos dé sabiduría y su luz para que podamos ser luz para otros y dar unos frutos maravillosos a Dios. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor Dios, Padre nuestro, tú nos cuestionas hoy. Enséñanos y ayúdanos a responder con todo nuestro ser a tu perdón y paciencia de cada día, a las riquezas de vida que nos trajo Jesús, a las mociones del Espíritu Santo, para que seamos un pueblo que dé frutos eternos. Danos la gracia de llevar a todos justicia animada por el amor, de aprender a compartir como tú lo haces con nosotros. Muéstranos tu misericordia por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este evangelio y así llevar la palabra de Dios a cada hogar para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.